¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de Arma tu PC. Soy Manu Villalobos y el día de hoy vamos a hablar de CPUs. Arrancamos. Tu procesador es básicamente el cerebro de tu computadora. Es la pieza más importante, la pieza clave dentro armado de PC. Entonces, te vas a fijar en dos marcas, que son las dos grandes marcas de procesadores, Intel o AMD. Las dos son muy buenas marcas, cada una tiene sus propios procesadores con sus propias especificaciones y dependiendo de lo que necesites, tú escogerás el procesador o la marca que te convenga, ¿no? Pero tienes tres principales temas que tienes que revisar con tu procesador o dentro de la especificación de tu procesador. El primero, núcleos. Los procesadores hace muchos años tenían un solo núcleo, es decir, pues un solo procesador y era todo. Ahorita los procesadores ya tienen más de un solo núcleo. ¿Qué son los núcleos? Es básicamente tener mini procesadores o procesadores dentro de tu CPU. Entonces, si yo tengo un procesador de 4 núcleos, quiere decir que tengo 4, por así decirlo, procesadores dentro de mi CPU. Entonces, eso ayuda a acelerar o que sea mucho más rápido la capacidad de procesamiento. Vamos a poner un ejemplo. Si estuvieras construyendo una casa, vamos a decir que tienes una opción de 2 núcleos, que son 2 trabajadores, o una opción de 4 núcleos, que son 4 trabajadores. Entonces, lógicamente, pues teniendo más núcleos, puedes construir mucho más rápido esa casa que con solo 2 trabajadores. Pero hay un límite. Hay veces que a lo mejor tu casa es muy pequeña, no estás construyendo una casota, estás construyendo una casa pequeña y tener 16 trabajadores no te sirve de nada, pero tener a lo mejor 4, 8, 6 trabajadores va a ser mucho más eficiente la construcción. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a tener a 10 trabajadores u 8 trabajadores sin hacer absolutamente nada. Entonces, no siempre más es mejor. Eso es muy importante de revisarlo con los procesadores. Los hilos. Los hilos es pues, procesamiento paralelo y es básicamente como si tu trabajador que estuviera construyendo un muro de ladrillos se queda sin ladrillos, en lugar de quedarse sin hacer nada, se va hacia otra actividad. Cuando regresan los ladrillos, regresa y sigue haciendo esa actividad, ¿no? Entonces eso también ayuda a acelerar ese proceso. Tercero, los ciclos de reloj o la frecuencia. Eso es la cantidad de instrucciones que puede realizar tu procesador por segundo. Entonces, sí también, entre más, pues es mucho mejor, pero si comparas un procesador con otro, hay veces que dependiendo de la arquitectura del procesador, no siempre el procesador que tiene una frecuencia más alta quiere decir que vaya a ser más veloz que un procesador con una frecuencia más baja. ¿Por qué? Porque hay veces que pueden realizar más instrucciones por ciclo dependiendo de cómo esté construido el procesador. Entonces eso también es importante, eso lo pueden revisar a lo mejor en reviews, porque hay veces que no es necesario que la frecuencia sea tan alta. También dentro de tu especificación del procesador vas a ver dos numeritos. Uno es la frecuencia estándar a la que opera el procesador y otra es a la que lo puedo llevar con overclocking. El tema de llevarla con overclocking es que no todos los procesadores los puedes llevar a esa frecuencia o no todos te van a aguantar por mucho tiempo operar en frecuencias muy altas. ¿Por qué? Porque se sobrecalientan. Es el problema de operar a frecuencias altas. Entonces, a menos que tengas sistemas de enfriamiento muy buenos, pues no siempre es muy bueno llevar tu procesador a frecuencias tan altas. Otro tema importante dentro de la especificación es la memoria de caché. La memoria de caché es una memoria a corto plazo que tiene tu procesador integrada. Vienen como L1, L2, L3, L1 siendo como la más inmediata, la de menor capacidad. Pero lo que hace tu procesador es, en lugar de ir a pedir a tu RAM, que también es tu memoria a corto plazo, la información, ellos mismos almacenan su propia información para que sea mucho más rápido accederlo. Entonces eso ayuda a agilizar mucho más el procesamiento. ¿Qué procesador escoger? Tienes que revisar una relación de estas tres características que te dije y tienes que ver para qué vas a utilizar tu procesador. Por ejemplo, gaming no requiere de muchos núcleos. Entonces a lo mejor con un procesador de 6 núcleos es más que suficiente para todos los juegos que vas a utilizar. Entonces ahí te puedes enfocar más en la tarjeta de gráficos. Para tema de render 3D, bueno, hacer renderización en 3D sí requiere de mucho más núcleos o mucho mayor capacidad de procesamiento, entonces puedes agregar un mejor procesador, te enfocas más en el procesador. Entonces va a depender un poco de qué actividades estés realizando para saber qué procesador vas a elegir. Y acuérdense, revisen muchos reviews de los procesadores, lean mucho, investiguen mucho
y piensen mucho en el futuro. El cerebro, pues digo, al final del día vas a querer que funcione durante muchos años. Entonces hagan la mejor decisión a la hora de comprar su procesador. Y eso es todo. Gracias por visitar el canal. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle click en suscribir, en like. Si quieren activar las alertas, buenísimo. Y nos vemos en el próximo video.